estamos aquí. Se tardó la reunión de seguridad, muchos temas. Además vamos a salir de gira, vamos a la montaña de Guerrero, pero no tenemos ninguna exposición, de modo que vámonos a las preguntas. Tenemos, sí, a mí nada más uno. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. El día de ayer mencionó que en el viaje que hará del Consejo para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas relevantes iba a ser el combate a la corrupción. En México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que se supone que coordina a los actores sociales y a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, este órgano ha estado, digamos, un poco olvidado y desocupado por la ex secretaria Irma Heréndira. Y pues bueno, señor presidente, preguntarle si no cree que echar a andar este sistema de manera correcta y fuerte sería un gran instrumento para ayudarlo en el combate a la corrupción. Sí, mire, existe la Secretaría de la Función Pública, que tiene esa tarea, cuidar que no haya corrupción. Y lo mismo en el Poder Judicial, más que nada en el Ejecutivo, pero en la Fiscalía existe una Fiscalía Anticorrupción que tiene autonomía, que es independiente, y están trabajando tanto la función pública como la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Y sobre el sistema específicamente? Sí, creo que podría iniciarse. Todo esto es herencia todavía de el periodo neoliberal, de cuando se simulaba que se combatía la corrupción y se pensaba en crear aparatos. Se creó este Consejo Anticorrupción, incluso la misma Fiscalía Anticorrupción, pero cuando se crearon estas oficinas, estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave, porque en el gobierno de Salinas se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Una de nuestras reformas fue orientada a que la corrupción sea considerada un delito grave y que quien lleva a cabo actos de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso ya está en la Constitución. No estaba, pero ya habían hecho los órganos y no había sanción para quienes cometían ilícitos, quienes robaban el erario. Entonces, nosotros estamos trabajando básicamente con la función pública, que es lo que corresponde al Ejecutivo. Pero esa corrupción, presidente, se sigue generando mucho en los municipios y en los estados. Sí. Digamos, se escudan mucho en que es recurso municipal, en que es un recurso propio, y de repente, ahorita que vimos salir muchos alcaldes de sus administraciones y entran nuevos alcaldes, empezamos a ver destapes de los
5,000 aviadores y las obras mal hechas y cosas por el estilo. Sin embargo, señor presidente, no los castigan. Y eso es, a mi punto de vista, creo que al punto de vista de muchos, pues algo que afecta demasiado a la credibilidad de que se está combatiendo la corrupción. Y por eso traigo el tema del combate del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde participan ciudadanos con las autoridades, y que se supone que el fin es investigarlos y sancionarlos. Y pues si no funciona, pues ¿para qué está ahí también? Entonces, pues a ver, señor presidente, aunque sea un delito grave en este momento, pues, por ejemplo, si hay algún dato de algún funcionario que ya haya sido castigado por corrupción y que le hayan aplicado esta reforma que impulsaron. Sí, es que primero se tiene que tomar en cuenta que existe independencia de los poderes en los estados, hay autonomía, existen en los estados también fiscalías anticorrupción, se crearon en el sexenio pasado, pero pues no han dado resultado. Hay que buscar pues que funcionen, y esto es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar cada vez más. En el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la Fiscalía, y hemos presentado pues yo creo que unas 200, 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar, porque no solo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales servidores públicos, sino también de particulares, por ejemplo, los factureros, los que cometen delitos fiscales, se presentan denuncias, porque si no nosotros seríamos cómplices, pero sí podemos presentar, y es muy buena tu pregunta, precisa, quiénes han sido sancionados o quiénes están acusados por corrupción en lo que corresponde a nuestro gobierno, en lo que corresponde a delitos federales. Entonces le voy a pedir a Jesús que con la Secretaría de la Función Pública se dé a conocer sobre todas las denuncias que están en la Fiscalía. En mi otro tema, señor presidente, usted ha referido al aspiracionismo que padecen algunos sectores como una fórmula falsa que genera individualismo rampón, egoísmo, clasismo y racismo. Ese desprecio que se ve muy seguido hacia las personas que tienen menos oportunidades, que incluso hasta satanizan los programas sociales dirigidos a impulsarlos y ayudarlos, ¿no? En lugar de darles la mano, ¿no? y ser solidarios. Pues hace unos días atrás, en redes sociales, vimos un claro ejemplo de esto con un famoso conferenciante de nombre Carlos Muñoz. Él se autodenomina el Máster Muñoz, vende cursos de emprendimiento y de cómo hacerse millonario. Y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba
en el salón, ¿no? Y me gustaría, si me lo permite, poner el audio de cómo lo hizo. Este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Y esa es la vida, ¿eh? La vida es así. Y bueno, esta clase de actitudes y de, digamos, que incluso se imparten como para ser millonario, como si fuera un requisito ser déspota, soberbio y humillar a otras personas para ser millonario. Digo, me llama la atención que en este sentido, presidente, no haya todavía actuado la CONAPRED y bueno, pedirle su opinión al respecto y si hay manera de, pues, bueno, alertar, que a lo mejor ya lo se está haciendo ahorita, pues de este tipo de personas que, pues bueno, pues, venden una clase de cursos o de humo, digamos así, en donde en el lugar se imparte también discriminación y este tipo de actitudes a la gente que trabaja y que sostiene al país, porque al final son los que realmente sostienen al país y los que menos oportunidades pues, han tenido. ¿Sí? Pues sí, es toda una corriente de pensamiento. Cuando hablo de Cuadri o de Calderón o de Salinas o de Diego, de Fox, etcétera, etcétera, pues no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos. Es que así como ellos piensan, y son libres, y también esto aplica para los periodistas y intelectuales, académicos. Así piensan muchos. Es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos. Es el pensamiento conservador. Tiene un fundamento. Unos nacen para hacer fortuna, son afortunados, y otros para vivir en la pobreza. Esa es la ley de la vida, sostienen. Es un poco esto que estás planteando. Pero no es esta persona, o sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso y pueden hasta pagar para irlos a ver o a escuchar y se sienten muy bien. Pero está en todos los niveles. Acuérdense de Jorge Castañeda, cuando se refiere a Putla, Oaxaca. Estamos hablando de una gente que yo creo que tiene doctorado, que se formó en el extranjero, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Entonces ofende a un pueblo llamándole, no sé cómo, pues, arrabalero. O sea, pero se da en todos lados. Yo una vez platiqué aquí de que cuando era jefe de gobierno, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, decidió
entregarle a la ciudad una réplica de una cabeza olmeca de la zona de los Tuxtla. Y se pensó colocar la cabeza olmeca en la entrada de Santa Fe. Ahí hay como una glorieta, un crucero, había un espacio. Entonces, sabiendo de este pensamiento, de cómo son, porque los tengo estudiados, los conozco, que se ofenden de todo, se irritan, di la instrucción, vamos a que nadie se estacione ahí, vamos a caminar y vamos a hacer el acto, nada más donde está la cabeza olmeca, porque es un cruce. Y bueno, con todo respeto, pasan muchos fifís por ahí y no les va a gustar ni la cabeza olmeca ni el que yo esté ahí. Y menos si se afecta el tráfico. Entonces, instrucciones. Entonces empieza la ceremonia, dice el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, a hablar sobre la importancia de la pieza y por qué le entregaba a la ciudad la réplica y todo, pero se tardaba y se tardaba. Y yo ya quería que terminara el acto porque pasaban los carros. Y ya íbamos terminando, cuando de repente pasa una señora con una camioneta de lujo y baja el cristal y me ven así lejos y me grita: Andrés Manuel, eres un naco. Es eso, es un pensamiento extendido. Lo que hay que hacer es pues entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes y, como decía Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. O sea, eso es así. Que los vayan a castigar, pues son muchos, además tienen derecho. Mire, después de toda la tragedia que significó que perdimos la mitad del territorio por culpa de Santana y los conservadores, se va Santana al exilio y lo van a buscar para que regrese. Y a los 10 años, estos mismos conservadores van a buscar a Maximiliano para que domine México. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez en aquel tiempo. Se triunfa, se restaura la República y se pensó, ya se alejó para siempre la amenaza del conservadurismo, se aleja la amenaza de la intervención extranjera. No, eso no desaparece. Ahí se mantiene el pensamiento conservador. Estamos hablando de su peor momento. Es cuando Juárez pronuncia esa frase
de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible por todo lo que habían hecho en contra del país. Acabo de ver en las redes a un sacerdote igual que este conferencista. No son así todos los sacerdotes, porque no podemos generalizar, ni son así todos los pastores. Pero él busca lo del sacerdote, hablando de Juárez. Lo mismo, de manera racista, pero es hoy. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia, sobre todo los jóvenes, porque ya la gente mayor ya es muy difícil. Puede ser que se vuelvan prudentes, que se sientan de sangre azul y no lo digan, no presuman, no hablen de que hay razas inferiores o de que hay indios, que se reserven, pero al interior van a seguir con lo mismo. Yo también he comentado aquí de un intelectual hasta vinculado a nosotros, que un artículo en La Jornada llegó a usar la frase lamentable de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Imagínense, escritor, académico del más alto nivel, supuestamente progresista, de izquierda, en un periódico tan comprometido con la lucha social como La Jornada, en un artículo. Bueno, el presidente del INE, es que es interesante el tema, ¿para qué lo tocas? ¿Cómo se llama? Lorenzo Córdoba, que recibe a un grupo de indígenas y empieza a burlarse de ellos por sus orígenes, por su cultura. Y aquí dijimos ayer o antier de que está demostrado que no hay razas. Científicamente hay culturas. ¿Y cómo, si no hay razas, se va a actuar de manera racista? Es un absurdo. Tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores. A eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo. No es para ofender a nadie. Es que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que tiene, vale. El que no tiene, no vale nada. Y la verdad, en donde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales, es en los pueblos, en las familias. No es en la academia, no es en los medios de comunicación, desde luego no es en la política, no es en las cúpulas de poder económico, es el pueblo. Se burlan cuando digo el pueblo bueno, sí, el pueblo bueno. Si no fuera, si no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones,
¿quién sabe qué sería de México si lo que nos ha ayudado a enfrentar todas las calamidades ha sido la cultura o las culturas o el predominio de las grandes civilizaciones? Entonces, hay que verlo. ¿No lo encontraron? Bueno, además, ¿para qué ya con esto es suficiente? A ver, para adelante. Usted. Y luego dos compañeras, una y otra. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días. Por principio de cuentas, me gustaría pedirle su opinión respecto a lo que usted comentaba ayer del tema de la UNAM.